Talia Royston no podía dormir. El reloj digital de su mesilla marcaba las 2 de la madrugada, y Eldrick aún no había llegado. Se dio la vuelta, se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos, intentando no pensar en lo peor. No era la primera vez que su marido se quedaba hasta tarde. Eldrick siempre lo atribuía a reuniones con clientes importantes o a negociaciones prolongadas. Los grandes negocios no se cierran en horas de trabajo, solía repetir. El timbre de su teléfono móvil la sacó de su medio sueño. Esperando que fuera Eldrick, cogió el teléfono, pero la pantalla mostraba un número desconocido. «Hola», dijo Talia somnolienta. «¿Señora Bruce?», preguntó una voz masculina grave. «Sí, soy yo. Soy Len Dawson, del bar Ballena Azul. Su marido está aquí. Me temo que no está en condiciones de conducir». Talia respiró hondo, tratando de reprimir su irritación. Era la tercera vez que le ocurría en un mes. «Gracias por llamar. Ahora mismo voy». Se vistió rápidamente, procurando no hacer ruido para no despertar a su hija Laurel, de 8 años. Al salir, Talia se estremeció con el aire fresco de la noche. La primavera en Dayton era fría y lluviosa. El bar estaba a 20 minutos en coche de su casa. Talia aparcó y entró. Eldrick estaba sentado detrás de la barra, charlando animadamente con el camarero. Cuando vio a su mujer, sonrió ampliamente y la saludó como si se hubieran conocido en una cena y no en un bar medio vacío a las 2 de la madrugada. «Tools, mi hermosa esposa», exclamó. «Te presento a mi nuevo amigo Len. Sirve el mejor whisky de Ohio». El camarero la saludó con la cabeza y Talia vio simpatía en su mirada. «Es hora de volver a casa, Eldrick», dijo con firmeza poniendo la mano en el hombro de su marido. «Pero si acabamos de empezar a hablar de mi nueva idea», protestó él. «Len está de acuerdo en que es una mina de oro». «Estoy segura de que lo es», replicó Talia cansada. «Pero son casi las 3 de la madrugada y Laurel tiene que madrugar para ir al colegio». La mención de su hija tuvo un efecto aleccionador en Eldrick. Terminó su bebida, se levantó torpemente del taburete y se tambaleó hacia la salida, apoyándose en el brazo de su mujer. «¿Cuánto debo?», preguntó Talia al camarero sacando la cartera. «Ya ha pagado», contestó Len, limpiando la barra. «No se preocupe». De camino a casa, Eldrick intentó hablar de su nueva idea de negocio, o se quedó dormido, recostado en el asiento del copiloto. Talia condujo en silencio, pensando en cuánto tiempo más podría prolongarse esta situación. Se habían conocido hacía 10 años, cuando Talia tenía 22 y Eldrick 25. Ella acababa de terminar la carrera de contabilidad y había aceptado su primer empleo en una pequeña empresa de logística. Eldrick trabajaba para una agencia inmobiliaria y había acudido a su oficina para hablar del alquiler de un nuevo almacén. Estaba lleno de energía, era encantador y ambicioso. Cuando la invitó a cenar, Talia no lo dudó ni un segundo. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después se casaron y un año más tarde nació Laurel. Eldrick era un gran contador de historias y un gran soñador. Siempre estaba hablando de grandes planes, de cómo abriría su propia agencia inmobiliaria, de cómo haría negocios multimillonarios, de cómo comprarían una casa en la costa y pasarían allí los meses de verano. Talia le creía. Le apoyó en todos sus esfuerzos, ocupándose de la mayor parte de la casa y del niño para que Eldrick pudiera concentrarse en su carrera. Hace 2 años, por fin decidió abrir su propia agencia. Pidieron un préstamo y Talia se convirtió en la contable jefe de la empresa, compaginando esa labor con su trabajo diario. Los primeros meses fueron bien. Eldrick hizo buenos negocios y parecía que sus sueños empezaban a hacerse realidad. Pero entonces el mercado inmobiliario de Daytona empezó a decaer y los gastos de la empresa no hicieron más que aumentar. Eldrick estaba seguro de que se trataba de dificultades temporales y siguió gastando dinero en costosos almuerzos con clientes, publicidad y una oficina en un barrio de lujo.
Talia se daba cuenta de que el balance de la empresa era cada vez más negativo, pero Eldrick hacía caso omiso de sus advertencias. No lo entiendes. En los negocios hay que gastar dinero para ganar dinero. Eres demasiado prudente. En los últimos meses, su comportamiento había cambiado. Se había vuelto irritable. A menudo se quedaba hasta tarde, explicando que era por los viajes de negocios, y cada vez se daba más a la bebida. Talia intuía que algo iba mal, pero no conseguía averiguar de qué se trataba. Los documentos de la empresa que antes estaban a su disposición ahora a menudo faltaban o estaban incompletos. Al llegar a casa, Talia ayudó a su marido a subir al dormitorio y lo tumbó en la cama. Se quedó dormido sin quitarse los zapatos. Talia lo desvistió con cuidado, lo cubrió con una manta y salió de la habitación. A pesar del cansancio, sabía que no podría dormir. En el salón, encendió la lámpara de mesa y se sentó en el sofá con una taza de té. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Dentro de 3 horas tendría que levantarse para preparar el desayuno y llevar a Laurel al colegio. La mirada de Talia se posó en el maletín de Eldrick, que había dejado junto a la puerta. Por lo general, nunca se separaba de él, y Talia sintió una punzada de curiosidad. Se levantó, cogió el maletín y lo abrió. Dentro había varias carpetas con documentos. Talia empezó a hojearlos y, a cada página, el corazón le latía con más fuerza. Había extractos bancarios que no sabía que existían, avisos de morosidad y, lo peor de todo, los papeles de la segunda hipoteca de su casa de hacía un mes. Talia no daba crédito a lo que veía. Su casa estaba casi completamente pagada gracias a una herencia que había recibido de su abuela. Y ahora, Eldrick la había hipotecado sin decirle nada. Siguió rebuscando entre los papeles y un temor creciente la envolvió. Además de la hipoteca, Eldrick había suscrito varios préstamos al consumo a su nombre, falsificando su firma. La deuda total ascendía a más de $200,000. Talia se sentó en el sofá, rodeada de documentos, e intentó comprender la magnitud del desastre. ¿Cómo había podido Eldrick hacerles esto? ¿Dónde había ido a parar todo aquel dinero? ¿Qué harían ahora? Por la mañana, cuando sonó el despertador, Talia seguía sentada en el salón. No había dormido ni un minuto, pero se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera en el ojo de un huracán. Preparó el desayuno, despertó a Laurel, la ayudó a vestirse y la llevó al colegio. Todo el tiempo actuó con el piloto automático, sonriendo a su hija y respondiendo a sus preguntas, pero elaborando mentalmente un plan de acción. Al volver a casa, Talia encontró a Eldrick ya levantado y duchándose. Se sentó a la mesa de la cocina y esperó. Cuando entró en la cocina, en sus ojos se leía resaca y culpabilidad. «Tools, sobre lo de anoche», empezó. «He encontrado los documentos», le interrumpió Talia. Su voz sonaba firme, sin emoción. Eldrick se quedó inmóvil y los hombros se le hundieron. «Quería decírtelo», murmuró. «Esperaba el momento oportuno, el momento adecuado para decirte que has hipotecado nuestra casa y acumulado préstamos por valor de $200,000». Talia sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cuándo llegaría ese momento, Eldrick? ¿Cuándo nos echarían de la calle? No lo entiendes, se defendió. Tuve la oportunidad de invertir en un proyecto prometedor. Es un complejo de apartamentos en el lado norte de la ciudad. El promotor buscaba inversores y yo sabía que era una mina de oro. ¿Dónde está ahora ese dinero?, preguntó Talia. ¿Dónde están los beneficios de esa mina de oro? Eldrick bajó los ojos. El proyecto no funcionó. El promotor quebró. Pero encontraré una salida, Tals. Tengo una nueva idea que seguro que despega. ¿Una nueva idea? Talia sintió un nudo en la garganta. Arruinaste nuestras vidas, pusiste en peligro el bienestar de nuestra hija, y todo lo que puedes decir es que tienes una nueva idea. Voy a arreglar esto, insistió Eldrick. Tienes que confiar en mí. ¿Confiar? Talia rió con amargura.
¿Cómo puedo confiar en el hombre que falsificó mi firma para obtener un préstamo? El hombre que hipotecó nuestra casa sin mi conocimiento. Eldrick no contestó. Permaneció con la cabeza gacha como un niño que se porta mal. Llamé a la oficina y me tomé el día libre, dijo Talia. Tenemos que decidir qué hacer a continuación. Durante todo el día hablaron de la situación económica. Sobre todo hablaba Talia, y Eldrick se quedaba sentado mirando su escritorio, de vez en cuando intentando defenderse o sugiriendo nuevos planes para ganar dinero rápido. A última hora de la tarde, Talia se dio cuenta de que la situación era aún peor de lo que había pensado. La agencia de Eldrick estaba al borde de la quiebra. Debían a proveedores, empleados y a Hacienda. Tenemos que vender la casa, dijo finalmente. Es la única forma de saldar al menos parte de las deudas. No, objetó Eldrick. No puedes hacerle eso a Laurel. ¿Dónde vamos a vivir? Conseguiremos un piso, dijo Talia. Uno pequeño, pero es mejor que estar en la calle dentro de unos meses, cuando el banco inicie los trámites de desahucio. Necesito tiempo, dijo Eldrick. Dame al menos un mes y te compensaré. Talia miró a su marido y de repente se dio cuenta de que ya no le creía. No creía ni una palabra de lo que decía. De acuerdo, dijo. Tienes un mes. Por la mañana Talia se despertó al oír un portazo. Bajó las escaleras y vio que el coche de Eldrick no estaba en la entrada. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Tengo que salir urgentemente por negocios. Volveré dentro de unos días. Os quiero a ti y a Laurel. Talia sintió que algo se estremecía en su interior. Ella sabía que Eldrick no iba a volver, ni en unos días ni en un mes. Jamás. Su corazonada se confirmó una semana después, cuando descubrió que su cuenta bancaria conjunta estaba vacía y que la mayoría de su ropa había desaparecido del armario de Eldrick. Incluso se había llevado los álbumes de fotos familiares y la colección de monedas raras que había acumulado a lo largo de los años. Talia se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la caja de monedas vacía, y sintió que el pánico crecía en su interior. Estaba sola con un niño de 8 años y $200,000 de deuda. En ese momento sonó el timbre. Un hombre vestido con un elegante traje estaba en el umbral. ¿Señora Bruce?, preguntó. Sí, contestó Talia todavía con la caja vacía en la mano. Me llamo Randall Young. Represento al First National Bank. Necesito hablar con usted sobre los pagos atrasados de su préstamo. Talia lo dejó entrar en silencio. Sabía que esto no era más que el principio. Otros vendrían a por este hombre, de Hacienda, de los bancos, de las entidades de crédito. Y a todos ellos tendría que explicarles que su marido había desaparecido, dejándola con una enorme deuda. Mientras Randall Young hablaba de posibles opciones para reestructurar la deuda, Talia miraba por la ventana las casas vecinas. Detrás de sus pulcras fachadas, ellas también escondían sus historias, sus dramas, sus frustraciones, pero ahora mismo le parecía que nadie en el mundo podía sentir tanto dolor y miedo como ella. Cuando el representante del banco se marchó, dejándole una pila de documentos para que los revisara, Talia subió a la habitación de Laurel. Su hija dormía, abrazada al osito de peluche que Eldrick le había regalado por su último cumpleaños. Talia se sentó tranquilamente junto a la cama y acarició suavemente el pelo de su hija. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. No ahora, cuando Laurel la necesitaba más que nunca. Tenía que ser fuerte, encontrar una salida a esta situación, proteger a su hija de las consecuencias de la imprudencia de Eldrick. Talia salió de la habitación de su hija y bajó las escaleras. Sacó un cuaderno y un bolígrafo y empezó a hacer una lista. Primero tenía que evaluar la magnitud real del problema, reunir todos los avisos de deuda, ponerse en contacto con los acreedores, averiguar las cantidades exactas y el calendario de pagos. Luego tenía que encontrar un abogado especializado en quiebras y derecho de familia. Y por último, decidir qué hacer con la casa.
A medianoche, el primer paso ya estaba dado. Delante de Talla había una lista de todas las deudas con los importes exactos y los contactos de los acreedores. La cifra que aparecía al final de la lista hizo que se le encogiera el corazón. $223,480. La cantidad parecía astronómica, imposible de pagar, pero no había elección. La deuda era ahora su problema, su responsabilidad, y tenía que encontrar la manera de hacerle frente. Al día siguiente, Talla llevó a Laurel al colegio y luego se dirigió a la oficina de un bufete de abogados que había encontrado por recomendaciones en Internet. La abogada, una mujer de mediana edad con ojos cansados y mirada decidida, escuchó atentamente su historia. Desgraciadamente, señora Bruce, dijo tras revisar los documentos, como está legalmente casada, es usted responsable de las deudas de su marido. Aunque él falsificara su firma, sería difícil de probar y un juicio podría durar años. ¿Qué opciones tengo?, pregunta Talla. Puedes declararte en quiebra, respondió el abogado. Pero en tu caso, eso significa que probablemente perderás la casa, o puedes intentar negociar con tus acreedores para reestructurar tu deuda y pagarla gradualmente. ¿Y si simplemente no pago?, preguntó Talla en voz baja. La abogada negó con la cabeza. Entonces, los acreedores irán a juicio y acabarán confiscando tus bienes. Además, tu historial crediticio quedará arruinado durante muchos años. Talla asintió. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba confirmación. Tendría que pagar la deuda, por muy agobiante que pareciera. Al salir del despacho del abogado, Talla se sintió extrañamente aliviada. Ahora tenía un plan, no muy agradable, pero un plan al fin y al cabo. Vendería la casa, se mudaría a un piso pequeño con Laurel y pagaría poco a poco la deuda trabajando el tiempo que hiciera falta. Aquella noche, después de acostar a Laurel, Talla se quedó sentada en el salón durante un buen rato, mirando las fotos familiares de la pared. En una de ellas aparecían ella y Eldrick en la entrada de su nuevo hogar, felices y esperanzados. Bajó la foto, la sacó del marco y la rompió en pedacitos. Era la primera decisión que tomaba en su nueva vida, una vida sin Eldrick Pross. La mañana de Dayton parecía somnolienta y apagada bajo la llovizna otoñal. Talla Royston se ajustó la capucha de su Macintosh y aceleró el paso, bordeando los charcos. Le quedaban 2 manzanas para llegar a la oficina y su viejo Ford había vuelto a fallar. Se había quedado sin batería. Llevaba 3 meses aplazando el cambio, después de pagar el alquiler, los servicios, el material escolar de Laurel y el pago mensual de la deuda. Habían pasado 5 años desde que Eldrick había desaparecido de sus vidas, dejando tras de sí solo deudas y una sensación de vacío. 5 años llenos de una interminable lucha por la supervivencia, trabajando hasta la extenuación y con el miedo constante a fracasar. Pero Talla se las arreglaba. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno y la comida para Laurel, la llevaba al colegio, trabajaba de 8 a 5 en el departamento de contabilidad de Midwest Construction y por las tardes y los fines de semana trabajaba a distancia, haciendo declaraciones de la renta para pequeñas empresas. Había que vender la casa casi de inmediato, no había otra salida. El dinero de la venta cubrió aproximadamente la mitad de la deuda, y la cantidad restante Talla la pagó lenta y penosamente, entregando 1/3 de sus ingresos cada mes. Ahora ella y Laurel vivían en un pequeño piso de una habitación en las afueras de Dayton. El barrio no era el más seguro, pero el alquiler seguía siendo asequible y los vecinos no hacían demasiadas preguntas. Talla empujó la pesada puerta del edificio de oficinas y entró en el vestíbulo, sacudiéndose las gotas de lluvia del pelo. El ascensor no funcionaba como de costumbre, así que tuvo que subir a pie hasta la 4ª planta. Cuando entró en el despacho, el reloj de pared marcaba las 7:58. «Buenos días, Talla», la saludó Gloria, la secretaria de la empresa.
El señor Harris quiere verte, la espera en su despacho. Talia sintió que el corazón se le aceleraba. George Harris, director financiero de Construcciones Midwest, no solía llamar a los empleados a su despacho, y por lo general, esas reuniones no presagiaban nada bueno. Gracias, Gloria, asintió Talia, intentando mantener la calma. Dejaré mis cosas. En su pequeño despacho, que compartía con otros dos contables, Talia colgó su impermeable mojado en un perchero, metió el bolso en un cajón y sacó un espejo. Parecía agotada. Tenía sombras bajo los ojos, la piel pálida y el pelo, a pesar de sus esfuerzos, apagado y sin vida. A sus 37 años, Talia parecía tener 45. Con el corazón encogido, se dirigió al despacho de Harris, repasando mentalmente los posibles motivos de la citación. ¿Habría cometido un error en el último informe financiero? ¿O la empresa estaba reduciendo personal y la habían despedido? Al pensarlo, a Talia se le subió el pánico a la garganta. Perder su trabajo significaría un desastre. Aún tenía que pagar una deuda de $90,000. Adelante. La voz de Harris sonó después de que llamara a la puerta. El director financiero estaba sentado detrás de su enorme escritorio, estudiando unos papeles. A su lado había un hombre alto con un traje caro que Talia no había visto nunca. «Ah, Talia». Harris levantó la vista de los papeles. «Me gustaría presentarte al señor Orrin Chivington. El señor Chivington es el propietario de Chivington Development, una de las mayores empresas de construcción del estado». Talia estrechó la mano que le tendía. El aspecto de Orrin Chivington era imponente, alto, esbelto, con una espesa cabellera gris y unos penetrantes ojos azules. Tendría unos 55 años e irradiaba seguridad y poder. «Encantada de conocerle, señor Chivington», dijo Talia, intentando que su voz sonara segura. «Igualmente, señora Royston», respondió él con una leve sonrisa. «George me ha hablado mucho de usted». Talia miró a Harris sorprendida. No podía imaginarse que él la mencionara en una conversación con un hombre tan importante. «El señor Chivington va a adquirir nuestra empresa», explicó Harris, «y hemos estado hablando de los empleados clave que conservaremos en la fusión». Talia sintió que la tensión se relajaba un poco. No parecía tratarse de despidos. «He estado estudiando los informes financieros que has estado preparando durante los 3 últimos años», dijo Chivington. «Tengo que decir que estoy impresionado con vuestro trabajo. Me han interesado especialmente sus propuestas de optimización de costes, que lamentablemente el señor Harris no ha aplicado». Lanzó una mirada bromista a Harris, que arrugó ligeramente la nariz. «Me gustaría ofrecerle un puesto en Chivington Development», continuó Orrin. «No solo como contable, sino como analista financiero, con el correspondiente aumento de sueldo, por supuesto». Talia sintió que se le cortaba la respiración. Era como un sueño. Había trabajado tanto tiempo para mantenerse a flote que había dejado de soñar con ascender. No sé qué decir», murmuró. «Di que sí», sonrió Chivington. «Mi empresa se está expandiendo y necesito gente inteligente a la que no le asuste el trabajo». «En ese caso, sí», contestó Talia, sintiendo cómo sus labios se estiraban en la primera sonrisa genuina que había visto en mucho tiempo. «Aceptaré encantada su oferta». «Bien», asintió Chivington. «Mi ayudante se pondrá en contacto con usted para discutir los detalles. Mientras tanto, continúe con su trabajo aquí». Cuando Talia salió del despacho de Harris, tenía sentimientos encontrados. La alegría por el inesperado ascenso se mezclaba con la desconfianza, pues la experiencia le había enseñado a no fiarse demasiado de las buenas ofertas. Pero esta vez parecía real. Quizá por fin había tenido suerte. Aquella tarde, mientras recogía a Laurel del reformatorio, Talia seguía dándole vueltas a la reunión de la mañana. Su hija, que ahora tenía 13 años, estaba sentada en el pupitre de una clase vacía, absorta en un libro.
¿Lista para volver a casa, cielo?, preguntó Talla acercándose a su hija. Laurel levantó la vista de su libro y sonrió. Era un calco de su madre. Los mismos ojos marrones, los mismos pómulos altos, pero había una seriedad en su mirada que no era típica de los niños de su edad. Talla se culpaba a menudo de que Laurel creciera tan deprisa, de que su infancia se viera ensombrecida por problemas económicos y un padre ausente. 5 minutos más, mamá, pidió Laurel. Terminaré el capítulo. Talla asintió y se sentó a su lado, observando a su hija. A pesar de las dificultades, Laurel creció y se convirtió en una niña inteligente y fuerte. Iba bien en el colegio, ayudaba en casa y nunca se quejaba, ni siquiera cuando tuvieron que recortar en todo. «Tengo buenas noticias», dijo Talla cuando salieron de la escuela. «Me han ofrecido un nuevo trabajo mejor pagado». «¿De verdad?». A Laurel se le iluminaron los ojos. ¿Significa eso que podremos mudarnos? Su piso era una fuente constante de dolor para Laurel. A diferencia de las casas de sus compañeras, era estrecho, con las paredes descascarilladas y un grifo que goteaba en el baño. «Ahora mismo no», dijo Talla con cautela. «Primero tenemos que asegurarnos de que el nuevo trabajo es estable y ahorrar algo de dinero. Pero sí, si las cosas van bien, podremos pensar en mudarnos». Laurel asintió, y Talla vio en sus ojos una comprensión que le volvió a punzar el corazón. Su hija sabía muy bien lo que era la inestabilidad económica. «¿Te apetece pizza esta noche?», sugirió Talla, queriendo distraer a su hija de sus tristes pensamientos. «Creo que podemos permitírnosla en honor a la buena noticia». La cara de Laurel se iluminó y por un momento volvió a ser una niña, feliz por una pequeña celebración. El nuevo trabajo era más difícil de lo que Talla había esperado. Orrin Chivington era un jefe exigente que esperaba el compromiso total de sus empleados. Pero también era justo y generoso, valoraba la iniciativa y no temía invertir en el desarrollo de su gente. Pocos meses después de empezar a trabajar en Chivington Development, Talla fue invitada a asistir a una sesión de formación corporativa sobre gestión de proyectos. Era un campo completamente nuevo para ella, pero se sumergió en el aprendizaje con entusiasmo. Por las tardes, después de que Laurel se fuera a la cama, Talla estudiaba los materiales, tomaba notas y se preparaba para el siguiente día de formación. Orrin se dio cuenta de sus esfuerzos. Cuando terminó el curso, la llamó a su despacho. «Talla, te he estado observando durante los últimos meses», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Y estoy impresionado con tu potencial. No solo eres una buena financiera, sino que tienes visión y comprensión del negocio». Talla sintió que el color se le subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a los elogios. «Gracias, señor Chivington», respondió. «Intento justificar su confianza». «La justifica con creces», asintió Orrin. «Y por eso quiero ofrecerle un nuevo proyecto. Hemos comprado un terreno en el casco antiguo de la ciudad, donde pensamos renovar varios edificios históricos. Necesito a alguien que supervise la parte financiera del proyecto y trabaje directamente con los contratistas». Talla sintió que el corazón le latía más deprisa. Era un ascenso real, una oportunidad de demostrar su valía en un nuevo puesto. «No estoy segura de tener suficiente experiencia para este tipo de trabajo», admitió con sinceridad. «La experiencia se adquiere con la práctica», la despidió Orrin. «Tienes lo esencial, una mente analítica y una ética de trabajo duro. El resto se aprende». Así que Talla se encontró en un campo completamente nuevo. Aprendió técnicas de construcción, a restaurar edificios históricos, a trabajar con contratistas y subcontratistas. Cada día estaba lleno de nuevos retos y descubrimientos. Para sorpresa de Talla, descubrió que le gustaba el trabajo. Le encantaba ver cómo los edificios viejos y abandonados cobraban nueva vida, cómo cambiaba el paisaje urbano gracias a sus proyectos. Había algo profundamente simbólico en esta transformación que resonaba en su propia experiencia.
El sueldo de Talia había aumentado y, aunque la mayor parte seguía destinándose a pagar deudas, ella y Laurel tenían un poco más de libertad. Se mudaron a un piso mejor, en un barrio más seguro. Talia pudo comprarle un ordenador nuevo a su hija e incluso ahorrar algo de dinero para su futura educación. Pero lo más importante es que Talia empezó a creer en sí misma. El miedo y la inseguridad que la habían perseguido desde la desaparición de Eldrick iban desapareciendo poco a poco. Ya no se sentía una víctima de las circunstancias, una mujer indefensa abandonada con deudas y un hijo. Era una profesional cuyo trabajo se valoraba, cuya opinión se respetaba. Un día, casi un año después de empezar a trabajar en Chivington Development, Talia se quedó hasta tarde en la oficina, terminando un informe financiero sobre un proyecto. Pensó que estaba sola, pero de repente Orrin apareció en la puerta de su despacho. ¿Sigues trabajando?, le preguntó, entrando y sentándose en el borde del escritorio. Quiero terminar mi informe para la reunión de mañana, respondió Talia frotándose los ojos cansados. Trabajas demasiado, Talia, sacudió Orrin la cabeza. Es bueno para la empresa, pero no siempre para ti. Talia se encogió de hombros. Estoy acostumbrada. Durante los últimos 5 años, lo único que he hecho ha sido trabajar. Por culpa de la deuda que dejó tu exmarido, dijo Orrin afirmativamente. Talia le miró sorprendida. Nunca le había contado esa historia. Sí, lo sé, confirmó Orrin al ver su sorpresa. Siempre investigo a la gente con la que trabajo, especialmente a los que tienen acceso a las finanzas de la empresa. Talia sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Claro que la había investigado, y por supuesto que conocía sus deudas. No lo oculté, dijo en voz baja. Simplemente no me pareció apropiado hablar de mis problemas personales en el trabajo. Y con razón, asintió Orrin. Pero ahora no estamos en el trabajo, solo estamos hablando 2 personas. Y solo quiero decir que te admiro, Talia. No mucha gente podría manejar una situación así. Sus palabras fueron inesperadas y conmovieron a Talia hasta la médula. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se dio la vuelta rápidamente, fingiendo buscar algo en el cajón de su escritorio. Gracias, dijo, saliendo de sus emociones. Pero no tenía elección. Tengo una hija a la que cuidar. Siempre hay elección, objetó Orrin. Podrías haberte declarado en quiebra, podrías haberlo dejado todo y empezar en otro sitio. Pero elegiste el camino más difícil, pagar honradamente las deudas de otros. Eso dice más de tu carácter que cualquier currículum. Talia no sabía qué responder. Nunca había visto sus acciones como una muestra de fuerza u honestidad. Solo hacía lo que tenía que hacer. ¿Cuánto más te queda por pagar?, preguntó Orrin. Unos 75,000, respondió Talia. Al ritmo de pago actual, son otros 10 o 12 años. Orrin golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Tengo una sugerencia, dijo al fin. Yo podría saldar su deuda ahora, y usted podría pagar a la empresa mediante deducciones en la nómina, pero sin intereses. A la larga te ahorrarías mucho dinero. Talia abrió mucho los ojos. La oferta era inesperada y muy generosa. No puedo aceptarlo, sacudió la cabeza. Es demasiado dinero y no quiero estar en deuda contigo. No me lo deberás, replicó Orrin con calma. Es una decisión empresarial. Estoy invirtiendo en un empleado valioso y, francamente, es bueno para la empresa mantenerte aquí a largo plazo. Talia dudó. La oferta era tentadora, pero recordaba demasiado bien lo peligroso que era atar su destino económico a otro hombre. Tengo que pensármelo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Orrin, poniéndose en pie. Piénsatelo. La oferta sigue en pie. En casa, Talia llamó a su amiga Inés Quillán, la única persona que la había apoyado todos estos años. Inés tenía una pequeña floristería y una visión sensata de la vida. Si hubiera sido cualquier otro hombre, habría dicho que no, dijo Inés tras escuchar la historia.
Pero Orrin Chivington es conocido en el pueblo como un hombre de negocios honesto, y si lo hace oficial, a través de una empresa, con un contrato y un calendario de pagos, no veo qué tiene de malo. Solo tengo miedo de volver a endeudarme, admitió Talla. Lo entiendo, asintió Inés. Pero piensa en todos los años de vida que te ahorrarás y cuántas oportunidades le daría a Laurel. Al final, Talla aceptó la oferta de Orrin, pero insistió en un contrato formal con un calendario de pagos claro. Orrin no se opuso, incluso pareció complacido con su cautela. La liberación del interés predatorio había cambiado realmente la situación financiera de Talla. Ahora podía planificar el futuro sin temor a que cualquier gasto imprevisto les hiciera retroceder meses a ella y a Laurel. Al mismo tiempo, su carrera en Chivington Development cobraba impulso. El primer proyecto de renovación había concluido con éxito y Talia había sido encargada del siguiente, de mayor envergadura. Cada vez estaba más inmersa en el negocio de la construcción, aprendiendo no solo la parte financiera, sino también los aspectos técnicos. Orrin se convirtió no solo en su jefe, sino en su mentor. Vio en Talla un potencial del que ella no era consciente y la empujó constantemente a asumir nuevos retos. «Tienes espíritu emprendedor, Talla», le dijo. «No tienes por qué pasarte la vida trabajando para otro». Talla se rió de aquellas palabras. La idea de tener su propio negocio le parecía absurda. No tenía capital, ni contactos, ni experiencia dirigiendo una empresa. Pero la semilla estaba sembrada y, poco a poco, la idea empezó a germinar en su mente. ¿Y si Orrin tenía razón? ¿Y si realmente es capaz de más? Laurel también estaba cambiando. Estaba pasando de ser una chica tranquila y seria a una joven segura de sí misma. Había mostrado interés por la ciencia en la escuela y ya hablaba de ir a la universidad para estudiar ingeniería. «Quiero construir puentes, mamá», declaró una noche durante la cena. «O rascacielos, algo grande e importante». Talla miró a su hija con orgullo y un poco de tristeza. Laurel crecía muy deprisa, y a veces Talla sentía que se había perdido parte de su infancia por la constante lucha por sobrevivir. «Puedes construir lo que quieras, cielo», le dijo. «Estoy segura de ello». Talla empezó a centrarse más en su educación en el campo de la construcción. Se matriculó en cursos nocturnos de arquitectura y diseño, estudió literatura especializada y asistió a exposiciones y conferencias. Orrin la animaba en su afán de conocimiento y a menudo la incluía en negociaciones importantes en las que podía ver cómo se cerraban tratos importantes. «Observa y aprende», le decía. «Cada reunión es una lección». Talla demostró ser una estudiante capaz. Absorbía la información como una esponja y ponía rápidamente en práctica los nuevos conocimientos. Sus proyectos de renovación de edificios históricos tuvieron cada vez más éxito y atrajeron la atención de la prensa local y los funcionarios municipales. Un día, cuando ella y Orrin inspeccionaban otro solar, un antiguo almacén que iba a convertirse en un complejo de apartamentos, Talla expresó sus ideas sobre el proyecto. «¿Y si creamos lofts diáfanos en vez de los pisos de siempre?», sugirió. «Conservamos las paredes de ladrillo originales, las vigas de madera y los grandes ventanales. Sería una oferta única en el mercado de Dayton». Orrin la escuchó atentamente y asintió. «Es una idea interesante. ¿Y cómo piensa resolver el problema de los servicios públicos? El edificio es viejo y hay que cambiar por completo el cableado y las tuberías». Talla no se confundió. «Podemos utilizar tecnología doméstica inteligente moderna, integrándola en la arquitectura histórica. Será un contraste de lo antiguo y lo nuevo, que ahora se aprecia mucho en el diseño». Orrin sonrió. «Realmente has encontrado tu nicho, Talla. Este proyecto es tuyo, completamente, desde el concepto hasta la realización». Era el primer proyecto totalmente independiente de Talla en Chivington Development.
Reunió a un equipo de profesionales con los que ya había trabajado y se lanzó de cabeza al proyecto. El trabajo era abundante y a menudo Talia volvía a casa pasada la medianoche. Laurel, que ya tenía edad para quedarse sola en casa, saludaba a su madre con comprensión. «Pareces contenta cuando hablas de tu trabajo», comentó una vez. «Antes siempre parecías tan cansada y triste». Talia abrazó a su hija. «Estoy muy contenta», admitió. «Y eso es en gran parte gracias a ti. Me has dado fuerzas para no rendirme en todos estos años». El proyecto del loft fue un gran éxito. Todos los pisos se vendieron antes de su finalización y el periódico local publicó un gran artículo sobre la revitalización del distrito histórico de la ciudad, calificando a Talia de visionaria que conecta el pasado y el futuro de Dayton. Orrin se mostró satisfecho con los resultados. «Habéis superado las expectativas», dijo mientras recorrían juntos las instalaciones ya terminadas. «Este proyecto no solo ha hecho rentable la empresa, sino que ha elevado nuestro perfil a un nuevo nivel». Talia se sintió orgullosa de su trabajo. Había creado algo significativo, algo que había cambiado la ciudad a mejor, y, de paso, se había cambiado a sí misma, más segura y más fuerte. Esa noche, celebrando el éxito del proyecto con su equipo en un pequeño restaurante, Talia se permitió, por primera vez en mucho tiempo, soñar con un futuro sin sombra de miedo. Un futuro en el que no se limitara a sobrevivir, sino que viviera la vida al máximo. Un futuro en el que pudiera darle a Laurel todo lo que soñaba. Y tal vez un futuro en el que tuviera su propia empresa, su propio negocio. Parecía que los nuevos cimientos de su vida estaban bien asentados y que ahora podría construir sobre ellos algo que realmente valiera la pena. Talia Royston estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando el ajetreo de los trabajadores en el patio. Su empresa, Royston Restoration, estaba trabajando en otro proyecto, una mansión victoriana en Maple Avenue que estaba transformando de edificio abandonado en un elegante hotel boutique. Habían pasado 10 años desde que Eldrick Bruce desapareció de sus vidas, dejándola con una enorme deuda y una hija de 8 años en brazos. Muchas cosas habían cambiado en esos años. Tras 5 años trabajando para la empresa de Orrin Chivington, Talia decidió montar su propio negocio. Orrin la apoyó no solo con palabras, sino que se convirtió en su primer inversor, aportando capital inicial y poseyendo una participación del 10% en la empresa. Empezó con una pequeña oficina y 3 empleados. Los primeros proyectos fueron modestos, restauración de pisos antiguos y casas pequeñas, pero poco a poco, gracias a la calidad del trabajo y al enfoque único de Talia para preservar los detalles históricos, la empresa se ganó la reputación de contratista fiable con un don especial para los detalles del pasado. 3 años después, Royston Restoration contaba ya con 12 empleados a tiempo completo y trabajaba en grandes proyectos por todo Dayton. La empresa estaba especializada en la restauración de edificios históricos, conservando su aspecto original pero adaptándolos a un uso moderno. S.R.A. Royston, su ayudante, Helen, entró en la oficina. «El señor Montgomery la está esperando en la obra. Dice que ha descubierto algo interesante bajo el viejo revestimiento». Talia asintió. «Dile que estaré allí dentro de 20 minutos. Tengo que terminar estas facturas». Helen se marchó y Talia volvió a los papeles del escritorio. Todavía estaba pagando la deuda que le había dejado Eldrick, aunque la cantidad ya había disminuido considerablemente. Le quedaban unos $30,000, una cantidad que antes le había parecido astronómica, ahora le parecía manejable. 2 años más de pagos regulares y estaría completamente libre de esta carga. Talia firmó el último cheque, guardó los papeles en el cajón del escritorio y cogió las llaves del coche. De camino al centro, llamó a su hija. «Laurel, hola. Hoy voy a llegar tarde. Ha habido algunos problemas en el centro». «No pasa nada, mamá.
La voz de Laurel, de 18 años, era tranquila. De todas formas, tengo clase de arte hasta las 8. Taya sonrió. Su hija se había convertido en una joven independiente y responsable. Le iba bien en el colegio, dibujaba, y ya estaba pensando en ir a la universidad a estudiar arquitectura. Bueno, nos vemos en casa. La cena está en la nevera, caliéntala. Mamá, ya lo sé, dijo Laurel con una ligera risita en la voz. Ya no soy una niña. Para mí siempre serás una niña, replicó Taya bromeando. Nos vemos esta noche, cielo. Aparcó delante de la mansión victoriana y entró. El edificio ya empezaba a cobrar nueva vida. Habían retirado los andamios de la fachada, dejando al descubierto molduras y ventanas restauradas. En el interior, las obras estaban en pleno apogeo. Los artesanos restauraban el parqué y los escayolistas decorativos trabajaban en el techo del salón principal. Ezra Montgomery, arquitecto jefe del proyecto, la esperaba en el primer piso. El hombre de pelo gris, con gafas y un lápiz detrás de la oreja, parecía preocupado. Taya, mira lo que hemos encontrado bajo el empapelado de la habitación de la esquina. La condujo a una pequeña habitación donde unos obreros retiraban cuidadosamente capas de viejo empapelado de la pared. Justo aquí, ¿ves? Bajo el papel agrietado había un viejo mural, un elaborado paisaje que representaba el río y las colinas de Dayton tal y como eran hace más de 100 años. Es asombroso, se maravilló Taya, acercándose. Deberíamos llamar a los restauradores de cuadros. Podría ser el punto culminante de todo el hotel. Ya me he puesto en contacto con el profesor Nielsen de la universidad, asintió Ezra. Dijo que podría venir mañana por la mañana y evaluar el estado del mural. Taya pasó todo el día en el lugar, discutiendo con los contratistas los detalles de la restauración del mural, ajustando los planos de esta habitación, resolviendo docenas de otras cuestiones que surgían constantemente en el proceso. Regresó a casa por la noche, cansada pero satisfecha. Su casa, pequeña pero acogedora, en un bonito barrio de Dayton, Taya había podido comprarla hacía 2 años, cuando el negocio empezó a reportarle ingresos constantes. Después de años viviendo en pisos de alquiler, era todo un logro. Laurel la esperaba en el salón, sentada con un cuaderno de dibujo en el regazo. «¿Qué tal el día?», preguntó Taya besando a su hija en la coronilla. «Bien». Laurel dejó el cuaderno a un lado. «¿Qué tal tú? ¿Qué ha pasado en el yacimiento?». Encontraron un mural antiguo debajo del papel pintado. Taya se sentó en una silla y se quitó los zapatos. Es un hermoso paisaje que representa Dayton a principios del siglo pasado. Ahora tendremos que retocar el proyecto, pero merece la pena. Laurel asintió, pero parecía pensativa, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó Taya al darse cuenta del estado de su hija. Laurel guardó silencio un segundo y luego levantó la mirada con determinación. «Mamá, quiero preguntarte por papá». A Taya se le revolvieron las tripas. Eldrick no era un tema tabú en su casa, pero rara vez hablaban de él. Laurel había preguntado de vez en cuando era más joven, pero en los últimos años apenas había salido el tema. «¿Qué quieres saber exactamente?», preguntó Taya con cautela. «Todo», respondió Laurel con sencillez. «¿Cómo era él? ¿Por qué se marchó? ¿Intentaste encontrarlo?». Taya respiró hondo. Sabía que esta conversación tenía que producirse tarde o temprano. Laurel tenía derecho a saber la verdad sobre su padre. «Tu padre era un soñador», empezó Taya, eligiendo las palabras. «Enérgico, encantador, lleno de ideas. Trabajaba en el sector inmobiliario y siempre estaba hablando de grandes proyectos, de hacerse rico. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años y él 25. Nos casamos 6 meses después, y tú naciste otro año más tarde». Laurel escuchaba sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Los primeros años fueron felices. Eldrick trabajaba duro, hacía planes. Entonces decidió abrir su propia agencia inmobiliaria.
Pedimos un préstamo y yo le ayudé con la contabilidad. Las cosas fueron bien al principio, pero luego el mercado empezó a caer y tu padre siguió gastando dinero como si fuéramos millonarios. Talia guardó silencio un momento, recordando aquellos días difíciles. Vi que el balance de la empresa iba en negativo, pero Eldrick no hizo caso de mis advertencias. Y entonces descubrí que había suscrito una segunda hipoteca sobre nuestra casa y varios préstamos al consumo a mi nombre, falsificando mi firma. La deuda total ascendía a $200,000. Laurel soltó un grito ahogado. Cuando lo descubrí, hablamos. Prometió arreglarlo, me pidió un mes de plazo, y a la mañana siguiente simplemente desapareció. Se llevó el dinero de nuestra cuenta conjunta, sus pertenencias, incluso los álbumes de fotos familiares. Todo lo que dejó fue una nota diciendo que estaba fuera por negocios y que volvería pronto, pero nunca volvió. ¿Y no intentaste encontrarlo?, preguntó Laurel en voz baja. ¿Y por qué? Talia sonrió con amargura. ¿Para que volviera a engañarnos? No. Decidí concentrarme en pagar mis deudas y asegurarme de que tuvieras una vida normal. Laurel asintió pensativa. A veces pienso en él, admitió. Intento imaginar cómo habría sido nuestra vida si se hubiera quedado. Yo también he pensado en eso, dijo Talia en voz baja. Pero ahora estoy casi agradecida de que se fuera. Si no hubiera sido por eso, nunca me habría convertido en quien soy hoy. No habría fundado mi empresa, no habría tenido éxito. A veces los acontecimientos más dolorosos de nuestras vidas resultan ser los que nos hacen más fuertes. Laurel sonríe pero se queda pensativa. ¿Nunca quisiste encontrar a otra persona? ¿Después de él? Talia se encogió de hombros. Hubo algunas citas, pero nada serio. Primero estaba demasiado ocupada sobreviviendo y criándote, luego haciendo crecer la empresa, y ahora, no lo sé, quizá algún día. Te mereces ser feliz, mamá, dijo Laurel con seriedad. Has hecho mucho por mí, por nosotros. También tienes que pensar en ti. Talia sonrió cálidamente a su hija. Soy feliz, cariño. Te tengo a ti, mi compañía, mi hogar. ¿Qué más necesitas? Al día siguiente, Talia se reunió con el profesor Nielsen en la obra. El anciano restaurador estaba encantado con el mural que había encontrado. Es obra de James Mulligan, anunció tras una inspección minuciosa. Fue un artista local muy conocido a finales del siglo XIX. Encontrar su obra en estas condiciones es una verdadera suerte. ¿Cuánto durará la restauración?, preguntó Talia, tomando notas en su cuaderno. Un mes, quizá mes y medio, respondió el profesor. El trabajo debe hacerse con mucho cuidado para no dañar los pigmentos originales. Talia asintió. Significaba ajustar el calendario de trabajo y costes adicionales, pero el resultado merecía la pena. La habitación con el mural podría convertirse en la joya del hotel, su principal atracción. Tras su reunión con el profesor, Talia comprobó el avance de las obras en otras partes del edificio, discutió los cambios de horario con el capataz y regresó a la oficina, donde la esperaba un posible cliente. Marcus Helling, representante de la Sociedad Histórica de la ciudad, quería hablar de la posibilidad de restaurar el antiguo teatro del centro de Dayton. El edificio está en mal estado, explicó, mostrando fotos. Pero el ayuntamiento ha concedido una subvención para restaurarlo. Nos gustaría que Royston Restoration se hiciera cargo del proyecto. Talia examinó las fotos. El teatro era un magnífico ejemplo de la arquitectura de principios del siglo XX, con un rico trabajo de estuco y una fachada única. Pero el estado del edificio era realmente deplorable. Un tejado derruido, grietas en las paredes, rastros de incendio. Es un proyecto complicado, se sincera. Requerirá un estudio completo del edificio para evaluar qué se puede salvar y qué habrá que reconstruir, pero es lo que mejor sabemos hacer. Marcus sonrió. Por eso acudimos a usted. Su empresa es conocida por tratar los edificios históricos con el máximo respeto.
No os limitáis a repararlos, les devolvéis el alma. Thalia sintió una oleada de orgullo. En sus 3 años de existencia, Royston Restoration había conseguido crearse un nombre en la ciudad, convertirse en sinónimo de calidad y atención al detalle. Enviaré a un equipo para que realice un estudio preliminar la semana que viene, dijo. Después podremos discutir un presupuesto y un calendario preliminares. Cuando Marcus se marchó, Thalia permaneció un rato más sentada a la mesa, pensando en el proyecto. El teatro podría ser la instalación más grande y prestigiosa de su empresa, un verdadero avance. Pero también requería recursos considerables y entrañaba ciertos riesgos. Sonó el teléfono. Era Orrin Chivington, su antiguo jefe y actual socio. Thalia, he oído que la Sociedad Histórica se ha puesto en contacto contigo para hablar del teatro, dijo sin preámbulos. Las noticias vuelan, sonrió Thalia. Sí, acabo de reunirme con su representante. ¿Qué le parece? Es un proyecto interesante, pero complicado. Tenemos que hacer un estudio exhaustivo antes de hacer promesas. Razonable, asintió Orrin, pero creo que tu empresa está a la altura del desafío. Este podría ser el proyecto que llevara a Royston Restoration al siguiente nivel. Thalia sonrió. Orrin siempre había tenido más fe en ella que ella misma. Veremos qué dice la encuesta, dijo. Pero sí, yo también creo que estamos preparados. Después de hablar con Orrin, Thalia se sumergió en el papeleo. El día pasó volando y, cuando por fin se preparó para volver a casa, ya había oscurecido por la ventana. En casa, Laurel estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo los deberes. Cuando vio a su madre, cerró el libro de texto y sonrió. «¿Qué tal el día?» «Productivo», respondió Thalia quitándose el abrigo. «Puede que tengamos un nuevo gran proyecto, la restauración del viejo teatro del centro de la ciudad». «¿El de las columnas?» Laurel se animó. «Pasé por delante la semana pasada. Parece abandonado, pero sigue siendo muy bonito». «Ese es», asintió Thalia sirviéndose una taza de té. «Si todo va bien, le devolveremos su antiguo esplendor». Laurel hizo girar el lápiz entre las manos, pensativa. «Mamá, he estado pensando, ¿podría trabajar para tu empresa este verano? No por dinero, sino para adquirir experiencia. Creo que podría ser útil si, después de todo, decido estudiar arquitectura». Thalia miró sorprendida a su hija. «Claro que sí. ¿Estás pensando seriamente en la arquitectura?» «Sí», asintió Laurel. «Me gusta cómo hablas de tu trabajo, cómo devuelves la vida a los edificios. Me gustaría intentarlo». A Thalia se le llenaron los ojos de lágrimas. Había trabajado duro todos estos años para dar a su hija un futuro mejor y ahora Laurel quería seguir sus pasos. Era inesperado y muy conmovedor. «Puedes empezar mañana», sonrió. «Ezra estará encantado. Lleva mucho tiempo diciendo que necesitamos sangre fresca e ideas nuevas». Laurel se animó. «¿De verdad? Gracias, mamá». Aquella noche, tumbada en la cama, Thalia pensó en cómo habían cambiado sus vidas en aquellos 10 años. De la desesperación y la lucha por sobrevivir a la estabilidad y el éxito, de los pisos de alquiler a la casa propia, del miedo constante al futuro a la confianza y los planes. Sí, la deuda aún no estaba saldada. Sí, a veces seguía despertándose en mitad de la noche con pensamientos inquietantes. Pero ahora Thalia podía ver la luz al final del túnel. Solo un poco más y estaría completamente libre de la carga del pasado. Mientras tanto, tenía una empresa próspera, una casa cada vez más acogedora y una hija que, contra todo pronóstico, se había convertido en una chica inteligente, con talento y cariñosa. Y ese era el mayor logro de Thalia, su verdadero estímulo. «Pido disculpas por haberme excedido. No controlé el número de personajes lo suficiente. Estoy reescribiendo el capítulo, controlando estrictamente la longitud a 9,11000 caracteres». El sol de la mañana inundaba de luz la espaciosa cocina.
Talia Royston, sorbiendo su café matutino, revisaba correos electrónicos de trabajo en su tableta. Al otro lado de la ventana podía ver el cuidado jardín con hortensias en flor, sus flores favoritas. Hacía 5 años que había comprado la casa en un barrio de lujo de Dayton y había supervisado personalmente su restauración, conservando su aspecto histórico pero mejorando todos los servicios. Habían pasado 20 años desde que Eldrick Bruce desapareció de su vida, dejando tras de sí una deuda de $200,000. 20 años de duro trabajo, superando dificultades, construyendo un negocio. La deuda se había saldado por completo hacía 3 años, y ese día Talia había organizado una pequeña celebración para sus seres más queridos, su hija Laurel, su mentor Orrin y su vieja amiga Inés. Talia dejó a un lado su portapapeles, terminó su café y se dirigió al camerino. Su vestuario, como ella misma, había experimentado una importante evolución a lo largo de los años. Atrás quedaban las blusas baratas y los pantalones prácticos, para dar paso a elegantes trajes de diseño. Hoy había elegido un traje pantalón azul marino que realzaba perfectamente su todavía esbelta figura. En el garaje la esperaba un Audi nuevo, un lujo que se había permitido tras un proyecto especialmente exitoso. El trayecto hasta la oficina de Royston Restoration duró unos 20 minutos. La empresa ocupaba ahora un hermoso edificio histórico en el centro de la ciudad, que Talia había sido una de las primeras en rehabilitar. «Buenos días, Talia», sonrió Carol, su directora general, al saludar a su jefa en el vestíbulo. «Tienes una reunión con la Sociedad Histórica a las 10, y el periodista del Business Review estará aquí a las 2. «Gracias, Carol», asintió Talia dirigiéndose a su despacho. «Por favor, prepara los datos sobre el proyecto del teatro. Probablemente preguntarán por los plazos». En los últimos 10 años, Royston Restoration había pasado de ser una pequeña empresa a convertirse en una de las principales compañías de restauración de edificios históricos de Ohio. Tenían más de 40 empleados fijos y muchos contratistas. Talia seleccionaba personalmente a los profesionales y la reputación de la empresa se basaba en una calidad impecable y en el respeto por el patrimonio histórico. La mañana transcurrió en la rutina habitual: reuniones, llamadas telefónicas, revisión de documentos del proyecto. Después de comer, Talia entrevistó a un periodista del Business Review para un artículo sobre mujeres empresarias, evitando cuidadosamente cualquier mención a su vida personal. A las 4, todas las reuniones programadas habían terminado, y Talia decidió comprobar personalmente el avance de las obras de su nuevo local, un teatro histórico del centro de la ciudad. Prefería presentarse de vez en cuando en las instalaciones sin avisar para comprobar el estado real de los trabajos. Salió de la oficina y se dirigió a su coche, aparcado en el aparcamiento especial junto al edificio. El día era cálido y soleado, y las calles bullían de actividad. Talia disfrutaba de esos momentos en los que podía olvidarse del trabajo y sentir la energía de la ciudad. Al pasar junto a una pequeña cafetería frente a la oficina, Talia aminoró el paso de repente. Sentado en una mesa junto a la ventana había un hombre que le resultaba extrañamente familiar. Estaba absorto en la lectura de un periódico, pero algo en su perfil, en el característico gesto con el que se ajustaba las gafas, hizo que su corazón latiera más deprisa. Como si percibiera su mirada, el hombre levantó la cabeza y la miró directamente. Sus ojos se encontraron y Talia se quedó paralizada. A pesar de los años transcurridos, reconoció al instante aquellos ojos: Eldrick Bruce, su ex marido, el hombre que la había abandonado 20 años atrás con una enorme deuda y un hijo pequeño. El tiempo no había sido benévolo con él. Su rostro, antaño apuesto, estaba demacrado, con profundas sombras bajo los ojos y el pelo casi completamente gris. Vestía un traje raído, aunque limpio, que parecía barato y mal ajustado.
Tenía una expresión de sorpresa en el rostro, mezclada con algo más, quizá vergüenza. Dejó el periódico a un lado e hizo un movimiento como si fuera a levantarse y acercarse a ella. Talia se dio la vuelta bruscamente y caminó a paso ligero hacia su coche. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Cuando se puso al volante, respiró hondo tratando de calmarse. Las manos le temblaban ligeramente. Habían pasado tantos años y ver a Eldrick aún podía desequilibrarla. Se enfadó consigo misma por esa reacción. Parecía que hacía tiempo que había superado aquel dolor, que había construido una nueva vida, que había alcanzado el éxito. Entonces, ¿por qué la mera visión de él seguía teniendo ese efecto en ella? Talia arrancó el coche y salió del aparcamiento, sin mirar deliberadamente en dirección a la cafetería. De camino a la obra, intentó concentrarse en su próxima reunión con el capataz, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al inesperado encuentro. ¿Qué hace Eldrick en Dayton? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Sabe algo de su empresa, de su éxito? Y lo más importante, ¿por qué ha aparecido ahora, 20 años después? En la obra la esperaba Marcus, el capataz jefe, dispuesto a enseñarle el edificio del teatro que se estaba restaurando. Talia se obligó a concentrarse en su trabajo, a entrar en los detalles de la restauración, a discutir los problemas con el suministro de materiales, a ajustar algunas decisiones. Poco a poco, las preocupaciones profesionales fueron desplazando a los pensamientos sobre su ex marido. Los trabajos en el teatro avanzaban a buen ritmo. Un equipo de restauradores restaura cuidadosamente las molduras antiguas. Los artistas trabajan en la recreación de las pinturas del techo. Los carpinteros reparan los elementos de madera. El teatro debía inaugurarse dentro de 6 meses, y Talia estaba decidida a cumplir el plazo. Después de visitar las instalaciones, pasó 1 hora más hablando de temas de actualidad con Marcus. Cuando regresó a su coche, empezaba a oscurecer. Al pasar por delante de su edificio de oficinas, echó un vistazo a la cafetería donde había visto a Eldrick. La mesa junto a la ventana estaba vacía. En casa, Talia se sirvió primero un vaso de vino tinto y salió a la terraza con vistas al jardín. La noche era tranquila y cálida, y el aire olía al jazmín que había plantado el año pasado. Normalmente este lugar tenía un efecto calmante sobre ella, pero esta noche no podía deshacerse de su ansiedad. Sonó el teléfono. Era Laurel, su hija, que ahora vivía en Chicago y trabajaba para un gran estudio de arquitectura. «Hola, mamá». La voz de Laurel sonaba alegre y enérgica. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien, cariño», trató de mantener la voz normal. «¿Cómo va tu nuevo proyecto?» «Muy bien. La dirección aprobó mis bocetos y ahora estoy trabajando en los planos detallados. Será mi primer trabajo independiente de esta magnitud». «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Talia con sinceridad. «Te mereces este ascenso». Hablaron unos minutos más sobre el trabajo de Laurel, sus planes de venir a Dayton el fin de semana, las pequeñas cosas cotidianas. Talia no le dijo nada a su hija sobre el encuentro con su padre. No quería molestarla y, francamente, no estaba segura de que mereciera la pena mencionarlo. La mañana siguiente empezó como de costumbre: levantarse temprano, correr por el barrio, ducharse y desayunar. Talia hizo todo lo posible por seguir su rutina, sin dejar que el encuentro de ayer alterara su ritmo de vida habitual. Al salir de su casa, vio un coche desconocido aparcado un poco más adelante. Era un sedán normal y corriente, sin nada especial, pero algo en él le llamó la atención. Talia no pudo ver si había alguien sentado dentro, así que decidió ignorarlo. Le esperaba un día ajetreado en la oficina. Reuniones con posibles clientes, discusión de nuevos proyectos con su equipo de arquitectos y asuntos financieros. A la hora de comer ya casi había olvidado el incidente de ayer y estaba totalmente inmersa en su trabajo. A media tarde, Carol se asomó a su despacho con cara de preocupación. «Talia,
Hay un hombre abajo que insiste en verte. Dice que es un asunto personal. No tiene cita y le he dicho que estás ocupada, pero se niega a marcharse. A Talia se le encogió el corazón. Sabía de quién se trataba incluso antes de que Carol dijera el nombre. Se llama Eldrick Bruce, continuó Carol. Dijo que eran viejos conocidos. Talia respiró hondo, intentando mantener la calma. Dile que no puedo reunirme con él ahora. Tengo reuniones programadas para todo el día. Carol asintió y se marchó. Unos minutos después regresó. Dice que esperará lo que haga falta. Se sienta en la recepción y se niega a marcharse. Talia sintió que la irritación aumentaba en ella. Típico de Eldrick presentarse sin avisar y esperar que todo el mundo se adapte a él. De acuerdo, dijo con firmeza levantándose de la mesa. Hablaré con él, pero solo 5 minutos, no más. Caminando hacia la recepción, Talia sintió una extraña mezcla de emociones. Rabia, curiosidad, ansiedad. No sabía qué le diría a Eldrick, pero se dio cuenta de que tarde o temprano tendría que hablar con él. Eldrick estaba sentado en una silla en un rincón de la recepción, hojeando nerviosamente una revista. Tenía un aspecto aún más desaliñado que ayer, con ojeras, como si hubiera pasado la noche en vela. Cuando vio a Talia, se levantó de un salto y la revista cayó al suelo. Talia, su voz sonaba ronca, insegura. Gracias por aceptar reunirte conmigo. Ella asintió en silencio hacia la pequeña sala de reuniones situada junto a la recepción. Cuando entraron y cerraron la puerta, Talia se volvió hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué quieres, Eldrick? Su voz sonaba fría y distante, aunque por dentro él estaba furioso. Permaneció con la cabeza gacha, como si dudara en mirarla a los ojos. Vi un artículo sobre ti en una revista, comenzó inseguro. Sobre tu empresa, tu éxito. Me quedé asombrado y orgulloso y avergonzada. Talia lo miró en silencio, esperando a que continuara. He venido a Dayton por negocios, continuó. Y pensé, quizá podríamos hablar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría explicarte, contarte lo que pasó, y quizás averiguar algo sobre Laurel. ¿Laurel? Talia sintió que la ira crecía en su interior. Desapareciste de su vida hace 20 años, cuando solo tenía 8. No te interesaste por ella en todos esos años. Y ahora, de repente, ¿quieres saber cómo está? Eldrick se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Sé que no hay excusa para lo que hice, dijo en voz baja. Fui un cobarde. Me entraba el pánico cuando las cosas iban mal. Pensé que podría ganar dinero rápido en otro sitio y volver para arreglarlo, pero las cosas resultaron diferentes. ¿Diferentes?, le interrumpió Talia. ¿Tienes idea de por lo que he pasado? ¿Cuánto trabajo he tenido que hacer para pagar tus deudas? ¿Cómo explicarle a mi hija por qué no tiene padre? Eldrick bajó los ojos con los hombros caídos. Intenté ponerme en contacto contigo, dijo en voz baja. 1 año después de que me fuera, pero ya no estabas en tu antigua dirección, y luego, cuanto más tiempo pasaba, más difícil me resultaba encontrar las palabras adecuadas. Talia lo miró con incredulidad. Si de verdad querías encontrarnos, Eldrick, habrías encontrado la manera, dijo. No me digas que en la era de Internet y las redes sociales no podrías encontrarnos. Él asintió, aceptando sus palabras. Tienes razón. Me he estado mintiendo a mí mismo, inventando excusas. La verdad es que tenía miedo. Miedo de tu ira, miedo de que no me dejaras ver a Laurel, y miedo de afrontar las consecuencias de mis actos. Eldrick levantó los ojos, y Talia vio verdadero dolor en ellos. Arruiné mi vida, Talia. Después de dejarte, todo fue cuesta abajo. Nunca tuve éxito, iba de un sitio a otro y aceptaba cualquier trabajo. Hubo momentos en que no tenía dónde vivir. Talia miró al hombre destrozado y apenas pudo reconocerlo como el Eldrick que una vez había amado. Guapo, seguro de sí mismo, lleno de ambición. Siento que tu vida no saliera como habías planeado,
dijo finalmente. Pero fue tu elección, Eldrick. Elegiste marcharte, dejarnos en deuda. Yo tuve que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Miró el reloj. Se me han acabado los 5 minutos. Tengo una reunión programada. Eldrick dio un paso adelante, con los ojos llenos de súplica. Por favor, Talia. Sé que no merezco tu tiempo, pero al menos me gustaría pedirte disculpas. Una de verdad. Quizá podríamos vernos esta noche, en un lugar más tranquilo. Talia dudó. Una parte de ella quería echarlo por la puerta y olvidarse del encuentro, pero la otra parte se dio cuenta de que ella misma podría necesitar esta conversación para cerrar por fin este capítulo de su vida. De acuerdo, dijo finalmente. Esta noche, a las 7, en el Blue Corner Café de Main Street. El rostro de Eldrick se iluminó. Gracias, Talia. Allí estaré. Hizo un movimiento como si quisiera tenderle la mano, pero se detuvo al ver su fría mirada. Nos vemos esta noche, dijo, se dio la vuelta y salió de la habitación. Talia se quedó de pie, mirándolo. No pudo evitar fijarse en lo duro que se movía, como si cada paso le resultara difícil. 20 años. Los habían cambiado a ambos, pero el tiempo parecía haberle dado a Eldrick una mano mucho más dura. El encuentro vespertino con Eldrick había dejado a Talia con una extraña sensación de desolación. Su ex marido le había contado su vida desde su desaparición. Sus intentos fallidos de montar un negocio, sus traslados de ciudad en ciudad, las veces que había tenido que vivir en un albergue para indigentes. Hablaba con los ojos bajos, su voz, antes segura, sonaba quebrada y tranquila. Ella escuchó su historia sin mucha simpatía, pero también sin regodearse. Le resultaba extraño ver cómo el hombre que antes parecía tan fuerte y ambicioso se había convertido en una sombra rota de lo que había sido. Ya no sentía odio por él, pues hacía tiempo que esa emoción había sido sustituida por otros sentimientos. Más bien, era una mezcla de indiferencia y ligera lástima, como por un conocido lejano que atravesaba momentos difíciles. Al final de la conversación, Eldrick pidió permiso para ver a Laurel, y Talia respondió que era su hija quien debía decidirlo. Prometió transmitirle la petición, pero le advirtió que no insistiría. De vuelta a casa tras la reunión, Talia llamó a Laurel y le contó la aparición de su padre. La hija reaccionó con moderación, prometiendo pensar en un posible encuentro la próxima vez que viniera a Dayton, dentro de 15 días. Pasaron 3 días. Talia casi se había olvidado del episodio, inmersa en su trabajo. Un proyecto en curso exigía toda su atención. El histórico teatro de Main Street debía inaugurarse tras su restauración dentro de 5 meses, y cada detalle era importante. El viernes por la noche volvió a casa más tarde de lo habitual. La lluvia que había empezado por la tarde se había intensificado y Talia corrió empapada desde el coche hasta la puerta principal. Al entrar en la casa, encendió la luz del vestíbulo y se sobresaltó. Eldrick estaba de pie en el porche, con la cara pegada al cristal de la puerta. Su primer instinto fue ignorarlo, pero algo en su aspecto, la ropa empapada, la expresión perdida de su rostro, la hizo abrir la puerta. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó sin invitarle a entrar. «Lo siento, Talia», su voz sonaba ronca. «Sé que no debería haber venido sin invitación, pero no tengo a dónde ir. Me han desahuciado del hotel, problemas con la tarjeta de crédito. Pensé que tal vez me dejarías quedarme una noche. Solo hasta mañana, hasta que solucione este problema». Talia dudó. Por un lado, no quería dejar entrar a ese hombre en su casa, en su vida, ni siquiera por poco tiempo. Por otro, no podía cerrarle la puerta en las narices al que había sido su marido, el padre de su hijo, y dejarlo a la intemperie bajo la lluvia torrencial. «Una noche», dijo finalmente, haciéndose a un lado, «en el sofá de la habitación de invitados, y te habrás ido por la mañana». «Gracias», exhaló Eldrick al entrar en la casa. Se paró en el felpudo junto a la puerta, con el agua goteando de su ropa, haciendo un charco en el suelo.
El baño está arriba, primera puerta a la derecha, dijo Talia. Allí hay toallas. Buscaré algo que puedas ponerte mientras se seca tu ropa. Mientras Eldrick estaba en el baño, Talia encontró una vieja bata de rizo y unos pantalones de chándal que le había dejado uno de los pocos hombres con los que había tenido una relación a lo largo de los años. La relación no había funcionado, pero los objetos habían quedado atrás y podían ser útiles ahora. Preparó la habitación de invitados, cubrió el sofá con sábanas limpias y puso la tetera. Era extraño ver a Eldrick en su casa después de tantos años. No era la misma casa en la que habían vivido juntos, y ella ya no era la misma mujer, pero aún así la situación parecía surrealista. Eldrick bajó las escaleras en bata, con el pelo húmedo por la ducha. «Gracias», dijo, aceptando la taza de té que ella le tendía. «No sabes cuánto significa esto para mí». Talia asintió sin hacer ningún comentario. Se sentó frente a él en la mesa de la cocina, sosteniendo la taza con ambas manos. «¿Qué ha pasado con tu tarjeta de crédito?», preguntó. Eldrick bajó los ojos. Sobregirada. La utilicé para pagar el billete hasta aquí y el hotel. Pensé que tendría tiempo de transferir el dinero de mi cuenta de ahorros, pero hubo un problema con el banco». Talia se quedó mirándole, intentando averiguar si decía la verdad. Dada su historia, tenía sus dudas. «¿Y cuándo piensas resolver ese problema?» «Mañana por la mañana, cuando abra el banco», respondió rápidamente. «Llamaré a mi director en Seattle y él lo resolverá. Debería poder estar de vuelta en el hotel a la hora de comer». Talia asintió y decidió no seguir hablando del tema. Se levantó y se dispuso a marcharse. «La habitación de invitados está lista. Las toallas están en el armario por si necesitas más. El desayuno es a las 7. «Talia». Eldrick la cogió del brazo al pasar. «¿Podemos hablar? ¿Solo hablar, como antes?» Ella le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Es tarde, Eldrick. Y, como antes, ya no existe». Con esas palabras salió de la cocina, dejándolo solo. Por la mañana, Talia se levantó temprano, como de costumbre. Estaba acostumbrada a levantarse a las 6, independientemente del día de la semana, para poder correr antes de desayunar. Hoy decidió no romper su rutina, a pesar de la presencia de un invitado inesperado. Cuando volvió de correr, encontró a Eldrick en la cocina. Ya había hecho café, y por el olor estaba friendo huevos. «Buenos días», dijo al verla. «He pensado en preparar el desayuno, como pequeño agradecimiento por haberte quedado esta noche». Talia asintió en silencio, demasiado sorprendida para objetar. En su vida juntos, Eldrick nunca había cocinado. Lo consideraba un trabajo de mujeres, y la cocina era territorio exclusivo de ella. «Estaré allí en 15 minutos», dijo, dirigiéndose a la ducha. Cuando regresó a la cocina, ya cambiada y secándose el pelo, Eldrick estaba poniendo la mesa. Huevos revueltos, tostadas, rodajas de fruta, todo tenía un aspecto apetitoso. «Has aprendido a cocinar», comentó Talia sentándose a la mesa. «Tuve que hacerlo», se encogió de hombros Eldrick. «Cuando vives solo, enseguida te das cuenta de que los restaurantes son demasiado caros y de que la comida precocinada resulta aburrida». Comieron en silencio, solo interrumpido por el tintineo de los platos. Talia sentía sus ojos clavados en ella, pero prefirió no levantar la vista del plato. «Tienes una casa preciosa», dijo Eldrick, rompiendo el silencio. «¿La has restaurado tú?» «Sí», respondió ella brevemente. «Refleja tu carácter», continuó. «Elegante, discreta, pero cálida y acogedora». Talia levantó los ojos y lo miró. «¿Qué quieres, Eldrick?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué estás aquí realmente?» Eldrick dejó el tenedor a un lado y respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «Quiero volver, Talia», dijo en voz baja, «a tu vida, a la vida de Laurel. Sé que no merezco una segunda oportunidad después de todo lo que he hecho, pero he cambiado. Estos 20 años me han enseñado mucho.
Me he dado cuenta de que perdí lo más preciado que tenía, a ti y a nuestra hija. Talia le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿De verdad creía que podía volver atrás, como si esos 20 años no hubieran pasado? Como si no los hubiera dejado con una enorme deuda y una niña pequeña. Sé lo que estás pensando, añadió Eldrick rápidamente al ver la expresión de ella. Que soy egoísta, que solo pienso en mí, pero no es así. Estoy pensando en lo que podría darte ahora mismo. Laurel necesita un padre. Laurel tiene 28 años, le interrumpió Talia. Creció sin padre y se ha convertido en una persona maravillosa. Ahora mismo no te necesita, Eldrick. ¿Tú la necesitas?, preguntó él, mirándola fijamente a los ojos. Sigues solo, ¿verdad? He visto que no había señales de presencia masculina en la casa, salvo esta bata, que está claro que no es de tu talla. Talia sintió que le subía la ira. Mi vida privada no es asunto tuyo, dijo fríamente. Y que esté sola no significa que sea infeliz o que necesite a un hombre, y menos un hombre como tú. Lo siento, se apresuró a decir Eldrick al ver que había ido demasiado lejos. No pretendía hacerte daño. Es que todavía te quiero, Talia. Siempre te he querido, y cada día me arrepiento de lo que hice. Talia se levantó de la mesa, recogiendo los platos. Debes irte, Eldrick, dijo con calma. Tu ropa está seca, está en la silla de la habitación de invitados. Esperaré en el salón mientras haces las maletas. Sin esperar su respuesta, salió de la cocina. En el salón, se hundió en una silla, intentando calmar los latidos de su corazón. ¿Cómo se atrevía a hablar de amor después de todo lo que había hecho? ¿Después de 20 años de silencio e indiferencia? 10 minutos después, Eldrick entró en el salón, ya vestido. Parecía confuso y deprimido. «Me iré si eso es lo que quieres», dijo. «Pero antes de irme, quiero que sepas que siento mucho lo que hice, y que me gustaría compensarte si me das la oportunidad». Talia se quedó mirándolo un largo rato antes de contestar. Aquel hombre había sido una vez el centro de su universo. Lo había amado, había confiado en él, había hecho planes con él para el futuro. Y entonces él lo arruinó todo, dejándola a ella para que lidiara con las consecuencias de su imprudencia. «Sabes, Eldrick», comenzó a decir, sorprendida por la calma de su voz, «cuando te fuiste, pensé que mi vida se había acabado. La deuda de $200,000 parecía una montaña insalvable. No sabía cómo iba a criar sola a Laurel, cómo iba a mantener un techo, cómo iba a pagar las facturas. Estaba asustada, confusa y muy enfadada contigo». Hizo una pausa, recordando aquellos días difíciles. «Pero entonces me di cuenta de que podía malgastar energía odiándote, o podía utilizarla para salir del agujero en el que nos habías metido. Y elegí lo segundo. Trabajaba 16 horas al día, ahorrando dinero en todo, incluso en comida, para que Laurel pudiera ir a un buen colegio. Pagué tus deudas céntimo a céntimo, año tras año». Eldrick escuchaba con la cabeza gacha, sin interrumpir. «¿Y sabes qué?», continuó Talia. «En el proceso, descubrí un poder que ni siquiera sabía que existía. Aprendí a confiar en mí misma, a tomar decisiones, a asumir riesgos. Construí un negocio desde los cimientos, me forjé una reputación, crié una hija preciosa, y todo sin tu ayuda». Se levantó y se acercó a él. «Así que no, Eldrick, no voy a darte una segunda oportunidad. No porque siga enfadada contigo, te perdoné hace tiempo, por mi propio bien. Es porque ya no te necesito. He aprendido a vivir sin ti, y me gusta». Eldrick la miró, con los ojos llenos de dolor y decepción. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Llego 20 años tarde, pero ¿podríamos vernos al menos de vez en cuando, como amigos? Me gustaría conocer a Laurel si me deja». Talia negó con la cabeza. «Eso lo decidirá Laurel. Le transmitiré tu petición, pero la decisión será suya. En cuanto a nosotros, Eldrick,
No podemos ser amigos. Ha pasado demasiada agua. Demasiado ha cambiado. Yo no soy la mujer que conociste y tú no eres el hombre con el que me casé. Caminó hacia la puerta y la abrió, dejando claro que la conversación había terminado. Adiós, Eldrick. Te deseo lo mejor, de verdad. Espero que encuentres tu lugar en la vida. Caminó lentamente hacia la puerta, deteniéndose junto a ella. Te quería, Talia, dijo en voz baja. A mi manera, con todos mis defectos, pero te quería. Y estoy orgulloso de lo que has llegado a ser, aunque haya sido a pesar de mí, no gracias a mí. Con esas palabras, se marchó sin mirar atrás. Talia cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiéndose extrañamente aliviada. Era como si el último hilo que la ataba al pasado se hubiera roto por fin, liberándola por completo. Volvió al salón y se acercó a la ventana. Había dejado de llover y el sol se abría paso entre las nubes, creando un resplandor brillante sobre el pavimento mojado. Vio a Eldrick caminando lentamente por la calle, encorvado y metiéndose las manos en los bolsillos. No miró hacia atrás. Talia se apartó de la ventana y contempló su casa, espaciosa, elegante y llena de luz. Un hogar que había creado ella sola, con su propio esfuerzo. Como su vida. Hace 20 años era una joven a la que su marido había dejado con una gran deuda y un hijo pequeño. Hoy es una empresaria de éxito, respetada en su ciudad, económicamente independiente, con una hermosa hija adulta de la que está orgullosa. El camino fue largo y difícil. Hubo momentos en los que pensó que no podría soportarlo, en los que la desesperación la abrumó. Pasó noches llorando, días llenos de miedo e incertidumbre, pero nunca se rindió. Y ahora, mirando su vida desde la perspectiva de los años pasados, Talia se dio cuenta de que tal vez la partida de Eldrick había sido lo mejor que le podía haber pasado, porque fue entonces, durante el periodo más oscuro de su vida, cuando descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Una fuerza que le permitió no solo sobrevivir, sino construir una vida con la que solo podía soñar. Estaba agradecida por este viaje, con todas sus dificultades y pruebas, porque era lo que la había convertido en la persona que era ahora, una persona de la que podía estar orgullosa. Talia sonrió y se dirigió a su despacho. Tenía mucho trabajo que hacer y acababa de empezar un nuevo día.